Se cansaron de hacerle la vida imposible a San Martín en Buenos Aires. Y había un sector que sí. Inclusive cuando él viene y llega en febrero del año 29, hay dos sectores periodísticos opuestos. Uno le pega muchísimo. ¿Quiénes son? Como que ha venido bueno, era la misma logia rivadaviana, que decía él, que decía que este hombre venía a querer gobernar, a querer mandar militarmente, o sea, una serie de engaños que realmente no eran los objetivos de San Martín. San Martín lo que quería era volver a su patria, como cualquier habitante de este suelo, y morir en ella. Eso es lo que él quería, y eso no lo pudo lograr. Había otro sector de la prensa que sí, que lo defendió muchísimo San Martín. O sea, estaba partida, digamos, la prensa. Ya había grieta, siempre la hubo. Y Buenos Aires, por lo menos un sector, no voy a decir todo, pero un sector de Buenos Aires fue hostil a San Martín. Y eso es cierto, que los unitarios lo querían para sí y los federales también. Por eso él sabía que el tironeo no iba a ser nada bueno para su persona, digamos. Y lo mejor que hizo es volverse a Europa y morir allá. Bueno, no pudo cumplir el objetivo de morir en su suelo, digamos, ¿no? Pero después de muerto, el objetivo fundamental es que grandes historiadores como Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento lo han puesto en valor a este hombre y lo han puesto como padre de la patria. O sea, nada más ni nada menos, ¿no? ¿Es cierto esa anécdota de que Sarmiento logra que le paguen el sueldo que le adeudaban tanto chilenos, peruanos como argentinos cuando él estaba en Europa? Primero que lo que hace Sarmiento es publicar en el diario El Mercurio, allá en Chile, un artículo que se llama Un teniente de artillería. El teniente de artillería es Sarmiento. Es un relato de la batalla de Chacabuco. Tengamos en cuenta que la batalla de Chacabuco se libra en el año 17, Sarmiento nace en el 11, o sea, apenas Sarmiento tenía 6 años. Es una ficción de Sarmiento como escritor. Él en la ficción se presenta como un teniente de artillería en esa batalla y él hace que el pueblo de Chile lo reivindique, lo ponga en valor a San Martín. San Martín había empezado a ser olvidado y lo que logra Sarmiento es que San Martín aparezca otra vez en la escena política, en la escena histórica como corresponde. San Martín nunca recibió ningún sueldo, estamos hablando del exilio, del gobierno argentino, jamás. San Martín percibía una pensión del gobierno peruano equivalente a presidente de la nación, porque él había sido el protector del Perú, es el cargo con el cual él... De esa época, los peruanos son hermanos nuestros. Sí, ellos son muy reivindicadores de San Martín. Y lo que hace Chile es reconocerle el grado militar, muchos años después, estando ya San Martín en el exilio. San Martín cobraba del gobierno peruano. Ese era un sueldo, una pensión importante, pensión le llamaba a él. En un primer tiempo San Martín en Europa, allá por el año 25, 26, 27, 28 hasta el 30, hay 5 años muy duros económicamente para San Martín, porque también Perú le dejó de mandar la pensión. Van cambiando los gobiernos, van cambiando. Sí, y fue durísimo San Martín. Fue durísimo para San Martín esa situación. San Martín se va a vivir de Inglaterra a Bélgica, a Bruselas concretamente, porque era mucho más económico vivir allí. Y en el año 30, cuando caen los Borbones y llega al gobierno una monarquía liberal constitucional, con Luis Felipe de Orleans, San Martín logra ingresar a Francia y él residía a su hermano, Rufino, que era un coronel retirado del ejército español, y hace gestiones para que José de San Martín pueda ingresar a Francia con su hija. Estamos hablando de 1830. Y en ese momento se va a producir un acontecimiento en ese tiempo muy importante que para la vida de San Martín, que va a cambiar muchísimo su vida. Aparece Alejandro Aguado. Aparece su compañero, su viejo compañero de armas del ejército español, Alejandro Aguado, el marqués de las Marismas y Guadalquivir, banquero de Fernando VII, nada más ni nada menos. Él había sido compañero de San Martín. Claro, en el ejército español, y lo va a ayudar económicamente muchísimo San Martín, pero muchísimo. Inclusive lo va a ayudar a comprar la famosa casa de Granburg,
quedó en San Martín, va a vivir casi 15 años, que es la réplica de la que está, la que es sede del Instituto Nacional Sanmartiniano en Buenos Aires. Esa casa que yo visité en el año 17 es actualmente, y desde que San Martín la vende, es un convento de monjas de la solitud. Se escribe la solitude. Esas monjas me recibieron a mí y me permitieron conocer la casa. Ese ingreso no es público, no es una casa pública, es un convento. Bueno, yo me presenté como miembro del Instituto Nacional Sanmartiniano, acredité mi identidad con un credencial que yo llevaba y me permitió ingresar a la casa y conocer la casa de San Martín. A mí las monjas me atendieron muy bien, tuve media hora en la casa, no más para no estar, y como le decía, al día siguiente viajé a Boulogne-sur-Mer, que está a 300 y pico de kilómetros de París. Granbourg está cerca, está a 30 kilómetros al sur de París. Y bueno, a partir del año 30 que San Martín compra esa casa, enfrente estaba la mansión del Marqués de Aguado, de Alejandro Aguado, y se frecuentaban mucho con San Martín. Y ahí Aguado lo ayudó muchísimo económicamente a San Martín. La vida de San Martín cambió radicalmente. Es cierto que lo nombra mecena Alejandro Aguado. Albacea, claro. En caso de fallecer él... Y fallece con un accidente. Aguado hace gestiones con el gobierno español, no nos olvidemos que era el banquero de la corona, para que San Martín pueda ingresar de visita a España con él. El gobierno español le dice sí, no hay ningún problema, pero que no puede ingresar como general José de San Martín. Nosotros no lo reconocemos, esa condición, menos de haber luchado contra nosotros. Aquí el que puede ingresar es un ciudadano que se llama José Francisco de San Martín. Entonces San Martín empieza a cuestionarse a sí mismo si corresponde que él ingrese negándosele su grado militar. Por lo tanto decide no viajar a España. En ese viaje es cuando Alejandro Aguado sufre un accidente en su carruaje. Había una tormenta de nieve muy grande, el carruaje vuelca y queda herido Aguado y camina mucho para llegar a un lugar donde había gente y llega prácticamente ya casi muerto y muere ahí donde llega. O sea, por eso se habla de un accidente, de una muerte accidental, la de Aguado, no es por enfermedad, sino por el problema del carruaje. Y San Martín era el encargado de custodiar sus bienes, que eran muchísimos, y distribuirlo entre sus hijos. Él era fue el albacea y lo cumplió. Y bueno, y San Martín finalmente va a terminar sus días en Boulogne-sur-Mer, económicamente tranquilo. Además, su yerno era un funcionario en la embajada argentina en Francia, hacía muchos años que estaba Mariano Balcarce allí. Mariano Balcarce era hijo del general Antonio González Balcarce, que fue compañero de armas de San Martín en la Guerra de la Independencia, ¿no? Ese matrimonio de Mercedes y Mariano tuvieron dos hijas. María Mercedes, que nació en Buenos Aires durante el viaje de boda de este matrimonio, nace María Mercedes. Ella va a vivir 27 años, va a morir en Francia en una intervención quirúrgica producto de una mala praxis. Y su hermana, que nace 3 años después, en el año 36 en París, que se llamaba Dominga Josefa, Pepita le decían, va a vivir 88 años, va a casarse con Gutiérrez de Estrada, un mexicano que residía en Francia y que era una persona muy acaudalada económicamente hablando. No van a tener hijos, o sea que la última descendencia de San Martín, descendiente de San Martín, es esta nieta, que va a morir en Brunois y está sepultada, y el gobierno francés siempre se ha resistido a entregar su cuerpo, sus restos, porque la consideran una heroína. Esa mujer facilitó su casa en Brunois, que era una mansión, primero fue un asilo de ancianos y después fue un hospital para los heridos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y lo más notable, que ella no quería que se distinguiera entre soldados franceses y soldados alemanes, que eran enemigos, sino que fue un hospital para las tropas. O sea, podían ingresar tanto alemanes como franceses a ese hospital. Qué apasionante es hablar con el doctor Miguel Ángel Lisiardi, qué apasionante que es estar en esta Asociación Cultural Sanmartiniana y sentir que San Martín nos está mirando, nos está escuchando
Y como digo, ojalá los argentinos pudiéramos leer más, involucrarnos más, ojalá se hicieran 1000 películas, 1000 series, dibujos animados, se escribiera, se volviera a reflotar la vida de San Martín. Hay muchas fronteras aquí y hay unos cuantos fronteras que están todavía sin abrir. Estamos recorriendo las calles de Tokio. La fuerza de San Martín y de O'Higgins. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! Tiene 3 dedos, chicos, tiene 3 dedos. La fuerza de San Martín y de O'Higgins. Huellas del hombre. Los nominados son Huellas del hombre. Canal 2 Prointel, Córdoba, provincia de Córdoba. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! In the end, there can be only one. Hoy día les demando en estas montañas eternas, les demando como el viento que hoy día sopla sobre nuestras banderas y nuestros rostros, la fuerza de San Martín y de O'Higgins. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Tírate! El acceso, digamos, a un lugar muy grande, un castillo inmenso que se encuentra en la localidad de Kioto. Y esta es una de las calles tradicionales de la antigua capital de Japón, la ciudad de Kioto. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria!
Where are they? They must be here somewhere. So Ishigurasto, with all of these bells, all of these sedimentary environments, it must be here. But what's the matter? We can't find it. La Argentina está llegando a ser uno de los centros mundiales para el estudio de dinosaurios y sus afines. Ippou, 当時のソ連は宇宙ステーションミールを1986年に打ち上げました。De que las aves son dinosaurios, que no se extinguieron los dinosaurios, cambiaron su apellido y vivieron en los árboles nomás. Well, I think Ishigurasto is a fantastic place, an absolute treasure for San Juan and for Argentina. It's very unusual because it's a park, it's protected,